Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la cruz. Hoy vamos a ver la atracción de la cruz. La afirmación paradójica de Cristo, según la cual, al ser levantado de la tierra, a todos atraería, así se cumplió. Nótese que Él murió en la forma más humillante e ignominiosa posible. La ley consideraba maldito al que fuese colgado en el madero. Eso sale en Gálatas capítulo 3 versículo 13, que dice así la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entre tanto, Jesucristo transformó el instrumento de su suplicio en una atracción a través de los siglos. Realmente la cruz se ha constituido en atracción, en fuerza espiritual para cuantos la contemplan a través de su revelación. Miremos algunas razones por las cuales la cruz de Jesucristo ha estado atrayendo a los hombres. Primero, la cruz atrae por el poder que de ella emana. Ciertos acontecimientos sobrenaturales verificados durante la crucifixión y narrados por los evangelios, como por ejemplo el hecho de haber tinieblas sobre la tierra o rasgarse el velo del templo de arriba hacia abajo, o el terremoto y la resurrección de los santos, prueban de manera incontrovertible a aquel que allí estaba no era un simple hombre. Sin duda, los acontecimientos de la ocasión daban testimonio de un poder divino, sobrehumano. Los mismos enemigos de Jesús se maravillaban ante la realidad. Nos dice el texto sagrado que el centurión y los que estaban con él, cuidando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Que sale en Mateo capítulo 27, versículo 54. El poder manifestado por Cristo a través de la cruz es el poder salvador. Sale en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice el apóstol Pablo que Jesús en su muerte nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos condenados. Y si no fuera por el poder salvador revelado en la cruz, seríamos condenados inexorablemente por la ley de Dios. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Cristo demostró allí mismo ese poder salvador. Cuando el malhechor, profundamente arrepentido y lleno de fe, clamó pidiendo salvación, Jesús le declaró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, en el momento que el pecador cree, aceptando de verdad el sacrificio en la cruz, es salvo maravillosamente por el poder en ella manifestado. De ahí la atracción permanente ejercida por medio de la cruz sobre la humanidad. Como segundo lugar, la cruz atrae porque es símbolo de amor. La cruz es el lugar donde se expresa la evidencia máxima del amor. El apóstol Pablo afirma, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sale en Romanos capítulo 5, versículo 8. La verdad de Jesucristo crucificado ejemplifica el amor en un grado superlativo. Y como sabemos, el amor siempre atrae y es propio de la naturaleza humana ser atraído por el amor. Un individuo airado es muchas veces vencido por una palabra suave. Asimismo, el pecador es vencido por el amor demostrado en la cruz. Cruz que lo atrae de manera irresistible, porque ahí Dios estaba en Jesucristo reconciliando al hombre con Dios. Finalmente, la cruz atrae porque representa la suprema necesidad humana en la espera de las necesidades espirituales. El aproximarse a la cruz es una necesidad que se impone a la conciencia humana. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Eso sale en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué sirve la gloria de este mundo en comparación con la gloria del cielo? Hay personas que no se dan cuenta de la ilusión que representan los bienes terrenales. Están ciegos por las cosas del mundo y estas no los dejan mirar la salvación de su alma. En tanto, no así aquellos que se aproximan al Calvario
ven realidades nunca antes soñadas. Por ello la expresión del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que dice así la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso expresó Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? En lejos está de mí gloriarme. Pablo era humilde, que a pesar de todos sus estudios, él no se gloriaba de eso. Pablo era estudioso de la ley. Estudió al lado de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín. A pesar de todos estos estudios, él no se gloriaba. Por eso decía: lejos está de mí gloriarme. Así no debemos gloriarnos cuando seamos buenos enseñando la palabra. Recordemos que podemos tener todos los estudios como Pablo, pero sin la enseñanza del Espíritu Santo, que es el que nos enseña a escudriñar las Escrituras y sacar esos mensajes, no podemos hacerlo. Por lo tanto, son del Espíritu Santo las enseñanzas. Por eso no debemos gloriarnos, porque la gloria le pertenece a Dios. Las enseñanzas no son nuestras, es el Espíritu Santo que nos da el discernimiento de la palabra. Pablo solo se gloriaba en la cruz de Jesucristo, porque Jesús es la verdad. Eso sale en Juan capítulo 14, versículo del 5 al 6. Es en Jesucristo que Pablo descubrió la verdad, porque la palabra de la cruz lo atrajo a Pablo, así como a todos nosotros nos atrajo la palabra de la cruz, representada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después expresa Pablo: por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. La palabra griega que utiliza Pablo en mundo es cosmos, que significa riquezas y placeres, como sujeto a Satanás como el gobernante de este mundo. Pablo había sacrificado el mundo con sus riquezas, placeres. Por lo tanto, ya no estaba sujeto a Satanás, que es quien gobierna el mundo. Eso quiere decir con la expresión: por quien el mundo me es crucificado a mí. Luego dice Pablo: y yo al mundo. Con esta expresión quiere decir Pablo que él había crucificado la carne con sus intereses y deseos. Pablo hizo morir y destruir el poder de los deseos pecaminosos por la palabra de la cruz, que es la que nos limpia de pecado. Sale en Juan capítulo 15, versículo 3. Por lo tanto, Pablo primero crucifica al mundo y sus placeres, después los deseos de su carne. Por eso él expresa: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso la cruz nos atrae, primero por su poder, luego nos atrae por su símbolo de amor, y tercero nos atrae porque representa la necesidad humana, la necesidad de un Salvador. Es ahí donde se cumple: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31. Es la palabra de la cruz representada por Jesucristo que nos atrae y nos hace libre de todo pecado, para llevarnos a una salvación y vida eterna. Si estás arrepentido, como el malhechor en la cruz, y te sientes atraído por la palabra de la cruz representada por nuestro Señor Jesucristo, haz esta oración. Dice así la oración. Puedes cerrar sus ojitos y repetir esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. Límpiame de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reina en mi vida a través del Espíritu Santo para conocer del reino de Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz para salvarnos. Gracias, Padre Celestial, por haber sacrificado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Si hiciste esa oración, en el momento de la resurrección, si ya te has ido al cielo, el Señor Jesús te va a estar esperando, así como le dijo al malhechor en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, cuando le toque irse al cielo, el Señor lo va a estar esperando, porque hizo esta oración de fe. Busca una iglesia cristiana, evangélica, en donde prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que así vaya conociendo de la palabra y la palabra lo vaya limpiando de pecado. Y así, cuando nos toque irnos de este mundo, el Señor nos reciba en el paraíso.
Espero les haya gustado esta pequeña enseñanza. Dios bendiga todo lo que toque en sus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.